no solamente son los políticos los que se resbalan, los que traen mala leche contra el gobierno, los que le apuestan a que le vaya mal a México incluso, con tal de salirse con la suya. Quiero mostrarle, porque muchos han de decir, güey, exageras, eres amarillista, es más, eres aplaudidor de López Obrador. Explíqueme, si soy aplaudidor de López Obrador como foca, si critico a un Pascal Beltrán del Río, explíqueme cómo defender lo que publica en Twitter el director del periódico Excelsior. Ojo, no solamente es un periodista, es el director del periódico Excelsior. En momentos en que hablamos de chorizos y longanizas, luego de venir de criticarle los zapatos no lustrados, de criticarle las chanclas a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, después de estas estupideces, que incluso el PRI ahora pida que presente exámenes médicos y análisis el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de todo esto, Pascal Beltrán del Río escribe, y Toño, Rafa, díganme, porque nos van a tirar hasta con calabaza, vas a ver. Escribe Pascal Beltrán del Río, pero no hay forma de salvar a este personaje. Totalmente ciego por el odio, por la fobia contra López Obrador. La oposición siempre es reflejo del gobierno. Un buen gobierno tiene una buena oposición. Un mal gobierno tiene una mala oposición. Siempre. No, pues ahora resulta que es culpa de López Obrador que le saquen el chorizo y la longaniza en las noticias, ¿no? No sean albureros, cabrones. O sea que si hay una mala oposición, una oposición que no es seria, ¿es culpa de López Obrador? No, pues entonces, eso es ridículo. Y mira, este es un tipo que tienen en Excelsior como el director de ese periódico. Para que alguien sea director de un periódico tiene que ser un muy buen periodista. Tiene que ser alguien que sepa de medios, que sepa, que tenga muchos contactos, que pueda tomar decisiones noticiosas importantes en problemáticas, por ejemplo, con lo ocurrido en El Paso, Texas. El fin de semana, ese mismo Pascal Beltrán del Río en sus redes sociales, asusó las redes sociales, su Twitter, con noticias pues que estaban raras. Y le voy a decir por qué. Saca un tweet de pronto Pascal Beltrán del Río que dice, ya hay otro tiroteo, además del Paso y el de Dayton, Ohio, hay otro en Chicago, otro tiroteo masivo. Esto sin consultar, sin utilizar el rigor periodístico. No saben lo que nosotros sí conocemos. No saben, Toño. no, es que no saben. No sé si este tipo algún día fue a la escuela, fue a la universidad. No sé si este tipo conoce lo que es el rigor periodístico. Mire, nosotros ejercemos nuestro comentario editorial, nuestra columna, nuestra opinión, a partir de información dura, a partir de datos duros, a partir de investigaciones con rigor periodístico, investigaciones que le presentamos aquí en Sin Censura con muchísimo gusto, la información de manera imparcial siempre, pero con nuestros comentarios muy objetivos. Pascal Beltrán del Río... Subjetivos. Muy subjetivos. Pascal Beltrán del Río puede hacer lo mismo si se hace llamar periodista. Es el director de un medio. Puede generar una opinión después de tener datos duros, pero tiene malos datos duros. No hace investigación, no tiene rigor periodístico para nada, y lo vemos con esta situación que publica el fin de semana. Es muy claro. Sí, hubo una masacre horrible contra mexicanos en El Paso, Texas. Sí, hubo otra masacre en Dayton, Ohio, cerca de aquí de Chicago, de un muchacho que se puso a disparar ante una multitud y que mató a su propia hermana. Toño, no te desvíes del tuit es que lo que voy es esto. Y él saca un tuit que no tiene nada que ver de un tiroteo como los hay desafortunadamente muchos aquí en Chicago, y con eso nos damos cuenta que no tiene ni idea, no tiene ningún tipo de calidad periodística. Aquí, ahora saca esta estupidez, esta grave estupidez de decir, la oposición es el reflejo del gobierno, y si hay un mal gobierno, hay una mala oposición. Él es parte de la oposición, entonces también se pega a sí mismo. Si alguien le hubiera enseñado, es que si alguien cierto, no lo había pensado así. Si alguien le hubiera, es que yo no sé si fue a la escuela, no lo tengo que cuestionar. En la escuela, nomás en la preparatoria hay clases de lógica,
Y eso es un silogismo. Entonces, en este silogismo que nos presenta Pascal Beltrán del Río es: oposición es reflejo del gobierno. Con una mala oposición, un mal gobierno, hay una mala oposición. Entonces, la oposición es mala, y él, siendo parte de la oposición, pues es también malo. Ya raya en la payasada, mi querido Rafa, esto que escriben. Ahora sí que escupen por escupir. Y les va a caer de regreso en la cara. Pues no hay de otra. Yo lo voy a decir con todas sus letras, y discúlpenme por lo que voy a decir para Beltrán del Río. Pascal. Personaje que es nefasto. Perdón. Que no mame. O sea, la realidad es como si sigamos esa lógica, y lo dice Toñito hace ratito. Entonces, ¿también el periodismo que tenemos es por culpa de Andrés Manuel López Obrador? O sea, es realmente lamentable estos comentarios cuando realmente vemos cómo esta oposición solamente simuló, Vicente, Toño. Cuando el PAN fue oposición con el PRI, simulaba. Cuando el PRI fue oposición con el PAN, simulaba. Entonces, la realidad es de que nada más se aventaban la pelotita y eran hermanitos. Este PRIAN que nació solamente para engañar a los ciudadanos con una supuesta oposición que nunca existió. Hoy que realmente son una oposición ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta cómo nunca habían sido oposición, porque se hacían la una a una. Y ahora que son realmente oposición, pues por eso están así. No tienen pies ni cabeza esta oposición, y por eso les está yendo como les está yendo. No es culpa de Andrés Manuel. Al contrario, es culpa de ellos por querer seguir esta temática de solamente golpeteo por golpeteo, cuando podrían hacer algo más positivo por los ciudadanos, realmente tener veracidad estos medios de comunicación chayoteros y estos personajes, y no los tienen. A ver,